La doctora Ana María Carvajal es médica cirujana egresada de la Universidad de Santiago de Chile. Se especializó en medicina de urgencia en la Universidad Diego Portales. Es jefa del programa de medicina de urgencias de la Universidad Católica del Maule y ejerce como médica urgencióloga en el Hospital Regional de Talca. Trabajó en medicina aeroespacial 12 años en la Fuerza Armada de Chile y posee diplomados en toxicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomados de ventilación mecánica de la misma casa de estudios, además de diplomados en liderazgo de profesiones de la salud de la Universidad de Chile, evacuación aeromédica USACH y educación médica UCM. Doctora, es un agrado tenerla aquí presente y nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento por aceptar participar. No. ¿Me escuchas o no? Sí, ahí sí, doctora. ¿Pero ver la pantalla? Sí, se ve bien. Se ve Perfecto. Ya, la diapositiva en grande. Sí, ya, todo perfecto. ya. Muy buenos días. Entonces, mi nombre es Ana María Carvajal, me dedico a la medicina de urgencia, actividad que me encanta, la cual llevo ejerciendo muchos años y hoy día me invitaron muy gentilmente y agradezco la invitación porque siempre para los urgenciólogos es un agrado poder dar a conocer nuestro quehacer profesional y a lo que nos dedicamos con tanto cariño, ¿cierto? En lugares donde no es tan conocido como en la región del Maule. La- las intoxicaciones, vamos entonces, vamos a partir, hay que cambiar acá. Como hoja de ruta, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña introducción, después vamos a hablar levemente, discretamente de epidemiología, algo general, como este tema es un tema muy general. Vamos a hablar de toxidrome, enfrentamiento del paciente intoxicado, manejo del paciente intoxicado y finalmente un cierre. ¿Por qué es importante hablar en medicina de urgencia de intoxicaciones? Porque algo que siempre está saliendo en las noticias, ¿cierto? Por ejemplo, este anís estrellado, ¿cierto? Que se utiliza y lo venden incluso en la farmacia, es sumamente tóxico, ¿ya? Y lo usan para calmar los cólicos de los bebés. Em, Puede producir neurotoxicidad al punto de llegar a generar por su componente esencial, que es el anetol, convulsiones y compromiso de conciencia severo, ¿ya? Ahora, se usa en farmacia, ¿por qué? Porque también es un medicamento, ¿ya? También se ha usado como para el manejo de algunos medicamentos como el Tamiflu. El Tamiflu tiene un componente que es el anetol, que es el que está en este mismo. Entonces, si yo les pregunto cuál es la diferencia entre un medicamento y un tóxico, es solo la dosis, ¿ya? Y eso no lo pueden olvidar, porque ustedes van a dar y van a prescribir medicamentos que en dosis equivocadas pueden ser letales o generar secuelas funcionales graves. Noticias que estamos escuchando siempre, la cocaína adulterada que mató, por ejemplo, en Argentina a 24 personas. Pelea de territorio, de mafio, entre carteles, ¿cierto?, que venden droga, con lo cual los que trabajamos en urgencia tenemos que saber cómo está funcionando un poco eso y que las drogas que se están vendiendo em, la contaminaron con fentanilo a dosis tóxicas, es decir, a dosis que la persona que la consumiese no pudiese seguir comprando. La idea era que murieran las personas que consumían la droga del cartel que querían eliminar. Entonces llegaban en paro los pacientes, murieron 24 hasta que a alguien se le ocurrió administrar naloxona como protocolo en su reanimación cardiopulmonar. Todos los días estamos escuchando la catástrofe que hay en Estados Unidos, ¿cierto?, con respecto a esta droga zombie, em, que, es- que finalmente genera este cuadro de donde la gente deja de trabajar, se pierde actividad laboral, se queda viviendo en las calles, roban, ¿cierto?, matan, asaltan por consumir más drogas.
lo que genera un problema de salud pública, ¿ya? Ahora, todo esto parte del uso excesivo de opioides que nosotros mismos recetamos muchas veces para manejo del dolor que no es necesario. Entonces, como es un problema de salud pública, también nos importa. No es solo culpa del resto, es decir, mucha de esta gente ahora haciendo estudios en Estados Unidos termina adicto por manejos del dolor crónico que nosotros mismos como médicos recetamos y finalmente la gente genera esta adicción, la que va en aumento, como todas las adicciones, y generan este caos, ¿cierto? Y que finalmente terminan en muerte de muchos de estos pacientes. Otra forma frecuente de ver pacientes intoxicados, ¿cierto? Es en las personas mayores. Las personas mayores no solo tienen muchas veces comorbilidades que hacen que tengan menor filtración glomerular, tengan menor función hepática, también su metabolización general está aumentada, está disminuida, entonces esto genera que todo el tiempo de vida media ¿cómo se llama? Y la toxicodinamia de los fármacos cambie. Em, a esto le sumamos que muchas veces estas personas mayores tienen deterioro cognitivo, tienen trastorno del ánimo. La ideación suicida a las personas mayores es algo que va en aumento. No olvidemos que estas personas tienen mucho sufrimiento, han vivido muchos duelos, se sienten solos, aislados por la sociedad. Si ustedes que son jóvenes y uno a veces se sienten tristes, imagínense ustedes con 80 años, con todas las vivencias que eso puede ocurrir. Entonces también muchas veces hacen abuso de estos fármacos porque no les interesa mucho y nosotros somos los que se los prescribimos. La otra forma, ¿cierto? En este contexto de que pueden ser intoxicaciones son los intentos suicidas, ¿cierto? Que ya vimos las recreacionales, vimos las que no son tan intencionales, pero van asociadas al consumo indebido de fármaco o a la persona que le dio el anís estrellado a la guagüita porque lloraba mucho en la noche. Pero otra cosa que es muy frecuente en nuestro país, demasiado frecuente de hecho, tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica, somos el sexto país con la tasa más alta de suicidio en toda América. Entonces eso nos pone en un ranking no muy grato, la verdad, ¿ya? Y esto se aumenta y ha ido aumentando post pandemia en los grupos que son muy frágiles, que son nuestros adolescentes, ¿cierto? Por lo tanto, también es algo por lo que debemos estar preparados. Así que el desafío del manejo intoxicado para ustedes que van a enfrentarse a este mundo que nos muestra que esta epidemiología solo va en aumento y casi se comporta como una pandemia, ¿cierto? Tienen que estar preparados, lo tienen que estudiar, lo tienen que saber manejar, porque eso les va a permitir salvar vidas, ¿cierto? Mucha de la gente que se trata de suicidar o que se intoxica solo necesita una ayuda para salir adelante y eso no determina su vida. Entonces no vamos a dejar que se muera, ¿cierto? Em, en el mundo, como para que tengan una idea, en Estados Unidos, 14 de cada 100.000 pacientes se intentan suicidar en Estados Unidos. Nosotros teníamos 9, ¿cierto? En España, que son otros los países que tienen alta tasa de suicidio, son 8 por cada 4.000. El promedio en el mundo es 9,04 por cada 100.000 habitantes. El 85% en nuestro país las intoxicaciones son intencionadas. Ahora, existe un 15% de intoxicaciones que son accidentales, como por ejemplo, ¿cuáles se les ocurre? Pacientes que, los niños menores de 8 años en general o menores de 11 años, ¿cierto? Muchas veces toman estos fármacos pensando que son jugo, que son dulce, o porque la mamá dejó el frasco sobre la mesa. Muchas veces, acuérdense que después les voy a hablar un poquito de las vías de absorción, hay algunos que tienen vías de absorción dérmica, ¿cierto? Entonces se producen derrames en sus lugares de trabajo de productos tóxicos, ¿cierto? Que se absorben por la piel. Y ese corresponde a 15%. Aquí bien podemos ver cómo se distribuye el número de casos, ¿cierto? Em, Según la edad. Vemos que la mayor población se concentra aquí en los adultos, ¿ya? La mayor concentración. Esto está actualizado solo hasta el 2018. Sabemos que este porcentaje de adolescentes, ¿cierto?
ha aumentado enormemente, casi en un 100% posterior a la pandemia. Por lo tanto, lo más probable que las proyecciones sean que la cantidad de adultos y adolescentes que atentan contra su vida vaya aumentando y se vaya igualando esta diferencia. Em, Dentro de los fármacos que más se utilizan o que más intoxicaciones generan, em, lejos, según la estadística del Instituto de Salud Pública, registrado entre el 2012 y el 2018, son los inductores del sueño. El 44% está compuesto por medicamentos como benzodiazepinas, ya sopriclona, esopiclona, medicamentos de uso habitual que están en muchos botiquines de los hogares, porque los trastornos del sueño también ha ido incrementándose en esta sociedad, ¿cierto? Que está un poco enferma, em, y por lo tanto es de muy fácil acceso para la población. A veces el adolescente toma estos fármacos que usa, por ejemplo, alguno de sus padres. Em, la, el paracetamol es el segundo fármaco, ¿cierto?, en frecuencia, porque también es de uso habitual y se encuentra en todos los botiquines del hogar. Por lo tanto, él o la adolescente tiene acceso fácil, o él o la adulta puede rápidamente acceder a este fármaco, porque está en el botiquín de su abuelo, abuela, de sus familiares, de sus vecinos, o se lo prescribieron en el mismo consultorio. Luego el 23% corresponde a los antidepresivos. De los antidepresivos, el que más nos tiene que preocupar en general son la amitriptilina, que es bien tóxico, y después en dosis altas son todos los inhibidores de la recaptación de serotonina que pueden producir estos síndromes serotoninérgicos. Otra cosa importante a considerar en todas las intoxicaciones que son de características intencionadas, ¿cierto? En el fondo, el paciente se intoxica no por accidente. Accidente también para que ustedes sepan, también es accidental cuando alguien por motivos recreacionales se intoxica y termina en la urgencia, así como en un carrete que no tenía la intención de terminar en una camilla, en una unidad de urgencia posterior a eh, una buena fiesta. Eso no se considera intencional, eso es accidental. Pero todo lo que sea intencional, con los fines que se quieran, dormir, relajarse, y sabía que iba a llegar a dosis tóxicas o morir, se debe notificar. Y esta notificación yo siempre se las coloco a todos los y las alumnas, porque es de carácter obligatorio, y si uno no la hace, puede tener sanciones que son monetarias, ¿ya? Entonces, donde ustedes estén trabajando, tienen que notificarlo, nada más, que es un tremendo cuestionario, pero por ley ministerial lo tienen que hacer. Los casos en el Maule claramente han ido aumentando, ¿ya? Del 2020 a la fecha, casi en un 100%. ¿Qué está pasando? Lamentablemente nosotros no tenemos información de qué es lo que está haciendo que nuestras pacientes, ¿cierto?, estén aumentando su nivel de intoxicaciones. Probablemente va asociado también a este incremento en los y las adolescentes, que están en el fondo con más trastornos del ánimo, que hacen que sean más vulnerables y frágiles a intentar acabar con su vida, ¿cierto? Em, pero algo que nos tenemos que preocupar y hacer cargo, ¿ya? Las vías de administración, ¿ya?, de los fármacos en general pueden ser orales, ¿cierto? Todas las pastillas, medicamentos, pueden ser dérmicas, ¿cierto? Como en el caso de los órganos fosforados, un derrame por órganos fosforados nos puede generar una intoxicación. Pueden ser endovenosas y pueden ser inhalatorias, ¿ya? Todo va a depender, ¿cierto? El mecanismo del tóxico va a depender del mecanismo de acción, la cantidad a la que se estuvo expuesto, va a ser la diferencia, ¿cierto?, entre este veneno y que actúe como fármaco.
térmica, inhalatoria, endovenosa. Los síntomas son tan variados como tóxicos existen. Entonces, ¿qué dijeron? A ver, si me intoxico con paracetamol, tengo estos síntomas. Si me intoxico con sertralina, con amitriptilina, otro. Con carbamazepina, tengo este otro síntoma. Si me intoxico con fenitoína, este otro, etcétera. Puedo tener tantos síntomas como tóxicos existen. Así que lo que dijeron, ok, tratemos de hacérselo fácil en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar y los vamos a agrupar. Tóxicos que tengan similares características y presenten síntomas y afecciones iguales, los vamos a los vamos a agrupar en estos llamados toxidromes, que se van a caracterizar, ¿cierto?, por tener ciertas características. Es un conjunto de síntomas, entonces, y signos asociados a una intoxicación de algún agente o fármaco que cumple con esas características. Y así tenemos al menos 4 grupos más, cada vez se describen más porque la farmacología ha aumentado y los tóxicos han aumentado sintéticos en forma exponencial en los últimos años, en la medida que avanza la tecnología, y los vamos a agrupar en 4 grandes grupos. Están los síndromes colinérgicos, ¿cierto? Que se caracterizan porque tú al examen físico vas a ver un paciente miótico, con las pupilas chiquititas, ¿cierto? Con broncorrea, es decir, va a estar como salivando, ¿cierto? Con harta expectoración, va a estar como lleno de secreciones bronquiales. El paciente a la auscultación va a estar obstruido, como si tuviera una crisis asmática, y cuando ustedes lo monitoricen y le tomen en un electrocardiograma, va a estar taquicárdico. El otro gran síndrome son los anticolinérgicos, ¿cierto? Donde el paciente acá en vez de va a estar con las pupilas dilatadas, ¿cierto? Grande, va a tener midriasis, va a estar caliente cuando ustedes lo toquen, va a estar así como si tuviese fiebre, hipertermia, va a estar taquicárdico la monitorización y en su electrocardiograma, y va a estar rojo, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, eh, ahí tienen hartos diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Pero la midriasis, que esté caliente, rojo y taquicárdico, me debería hacer pensar dentro de estos diagnósticos diferenciales que mi paciente puede estar intoxicado por algún tóxico que le está generando un síndrome anticolinérgico. El otro grupo son los simpático-miméticos, ¿cierto? Donde vamos a tener taquicardia, agitación, hiperreflexia, va a estar el paciente hipertenso, ansioso, puede llegar incluso en los casos severos a convulsionar y comprometerse de conciencia. Todo esto puede llegar a la convulsión y a los compromisos de conciencia, por si acaso. Pero el paciente se va a caracterizar principalmente porque está agitado. Y están los síndromes hipnóticos, ¿cierto? Donde el paciente está letárgico, está dormido, está bradisíquico, es como que el paciente, ustedes se acercan a hablar con él y como que abre los ojos, los vuelve a cerrar, ¿cierto? Le preguntan algo y les dice las primeras sílabas y no logra terminar la palabra. Y en los casos más severos va a estar hipotenso, en coma y en hipotermia. Cada uno de estos se relaciona a algunos fármacos o tóxicos más conocidos. Yo traté de aquí de colocarlo: el síndrome colinérgico, órgano fosforado. Síndrome anticolinérgico, tenemos que tener siempre presente antihistamínicos, tricíclicos, escopolamina, atropina. Los simpáticos miméticos, que son muy frecuentes, los vamos a ver en la cocaína, en la anfetamina, drogas conocidas como K2, Spike, Kaj, Maguán. El Maguán es un tecito chino que produce todo este descalabro simpático mimético, y todos los síndromes hipnóticos que lejos el más frecuente es al alcohol, los opioides, inductores de sueño, la quetiapina, la benzodiazepina, etcétera, y todos los fármacos que puedan producir depresión del sistema nervioso central. Em, los órganos fosforados y carbamato es algo que acá yo quiero mencionar, no olvidar que vivimos en una región agrícola. La intoxicación por órganos fosforados acá es bastante frecuente.
más de la que quisiéramos, tanto en forma intencional como en forma accidental, pero lamentablemente la mayoría de las veces es por causa accidental. Hace un mes aproximadamente atendí a un paciente que nosotros, si vamos atrás, esperábamos que llegara con un síndrome colinérgico, ¿cierto? Él se le ocurrió fumigar, 80 años, es decir, persona mayor, con un metabolismo mucho más lento, ¿cierto? Pero lo había hecho siempre así, se le ocurrió fumigar con un órgano fosforado sin ningún elemento de protección. Y nosotros esperábamos que llegara con pupilas mióticas, broncorrea, bradicardia, pero no, este señor llegó taquicárdico, tenía las pupilas mióticas, seco, caliente, y empezó a evolucionar con una complicación que es el síndrome intermedio. Inicialmente, como no llegó con se los cuento porque sirve de enseñanza, como no llegó con estas características propias del síndrome colinérgico, con broncorrea, broncoespasmo, lleno de secreciones, bradicárdico, pilas mióticas, lo dejaron en observación, por suerte, pero no le administraron el antídoto, que es la atropina. Y el paciente a las 72 horas de observación, porque terminó conectado al ventilador mecánico porque progresivamente fue presentando un síndrome intermedio. Empezó a presentar debilidad neuromuscular que finalmente termina en una depresión respiratoria. Entonces, siempre, nunca minimicen el riesgo de la intoxicación por órgano fosforado y siempre hay que ahondar un poquito en qué insecticida usó, preguntarle el nombre, averiguar, siempre pueden llamar al CITUC si tienen dudas. Ese órgano fosforado con el que usó este señor estaba prohibido. De hecho, ya no lo comercializan en Chile. Y yo le pregunté al hijo, yo lo vi a las 24 horas, dónde lo había obtenido y lo había comprado en una feria. Así que es algo que está, así como las drogas, también estos insecticidas se venden en el mercado negro. Em, ¿Cierto? Entre los anticolinérgicos, ¿cierto? La intoxicación por amitriptilina es grave, siempre tomar el electrocardiograma. Uno solo con el electrocardiograma incluso puede identificar si el paciente está intoxicado, porque te va a llegar el paciente comprometido con conciencia, con una historia bien poco clara, sin muchos antecedentes, y ustedes siempre tienen que tomarle un hemogluco a todos los pacientes que llegan en esas condiciones y un electrocardiograma. Y por ejemplo, acá le quería decir que el electrocardiograma de la intoxicación por amitriptilina te puede hacer el diagnóstico así con una especificidad alta, por ejemplo, si tiene una onda R mayor a la S en ABR. Ustedes podrían sospecharlo. Si tiene QT corto, porque lo que hace es bloquear canales de sodio. Si tiene, perdón, un QT prolongado, no es un QT corto, tiene un PR prolongado también y genera estas arritmias que pueden incluso matar al paciente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a identificar la opioide? Va a ser un paciente, ¿cierto? Que va a llegar, generalmente llegan traídos por otras personas que no tienen muchos antecedentes o muchas veces se los van a ir a dejar a su unidad de urgencia y ustedes no van a tener una historia, el paciente va a estar comprometido con ciencia, no les va a decir nada, pero el paciente va a tener una frecuencia respiratoria menor a 12, tienen que contar la frecuencia respiratoria, van a mirar las pupilas y el paciente va a tener las pupilas mióticas, puede estar bradicárdico, puede estar hipotenso. Sospechar dentro de todos los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Porque no es el único, que este paciente con una historia poco clara, que se supone que viene de la calle o viene de su casa, es decir, no estaba enfermo, no viene por un cuadro de dolor torácico previo, o no viene por sus propios medios, o no viene con una historia de sepsis anteriormente, ¿cierto? Este paciente, ustedes tienen que pensar que puede estar intoxicados con algún tipo de opioide, ¿cierto? Como el carfentanilo, esta droga zombie, o puede estar intoxicado, ¿cierto? Con fentanilo, que sabemos que los están robando. Hace poco salió la noticia que un enfermero de la posta central, ¿cierto?
lo pillaron drogándose en el baño con fentanilo, tienen que sospecharlo, ¿ya? Y si el paciente tiene estas características, deben administrar el antídoto de forma precoz, porque el paciente se puede morir, ¿ya? Eh, Cada vez que se enfrenten a un paciente intoxicado, excepto que lo traiga un familiar y el paciente dejó una carta y escribió todo lo que ingirió, que es frecuente, la verdad es que la mayoría de las veces es así, o el familiar llega con los sachets o con el frasquito de lo que tomó, van a trabajar con un alto nivel de incertidumbre. Es decir, no siempre el paciente que está como con sospecha de intoxicación, lo único que tiene es intoxicación. Puede estar asociado a otras cosas. Por ejemplo, intoxicación por alcohol, ese paciente puede estar con una intoxicación alcohólica grave, pero también puede tener un TEC grave, porque durante ese compromiso de conciencia asociado a la ingesta del alcohol, se pudo haber caído de un segundo piso y nadie se dio cuenta. O una paciente que estaba tomando, que la familiar asume que se intoxicó con paracetamol, porque estaba tomando mucho paracetamol y lo que era es tomaba paracetamol porque tenía una cefalea importante porque tenía una hemorragia subaracnoidea. Y todo esto se lo digo desde mi experiencia en la urgencia, ¿ya? A mí me han derivado a pacientes con sospecha de intento suicida y han tenido hemorragia subaracnoidea, TEC grave y otras cosas, ¿ya? Entonces, lo primero es tratar al paciente, no al tóxico. Y para eso se requiere una evaluación integral de lo que van a hacer y si el paciente le van a tener que aportar lo que vaya a necesitar. Es decir, paciente llega, ¿cierto? Usted sí tiene una alta sospecha que pueda tener una intoxicación. Si es por órganos fosforados, siempre tienen que usar los elementos de protección personal. Acuérdense que puede ser a través también de contacto dérmico y la idea es que ustedes no lo toquen si hubo derrame de algún producto tóxico que no conocen. Lo primero es la descontaminación. Después es tratar al paciente. Si el paciente está hipoxémico, antes de pensar en antídotos o cualquier otra maniobra, tienen que aportarle oxígeno. Si el paciente está hipotenso, tienen que administrarle volumen. Si el paciente está comprometido con conciencia, le tienen que tomar un electro y un hemoglucotest siempre, ¿ya? Y si tiene una arritmia asociada a esto, tienen que tratar la arritmia como corresponde, con cardioversión eléctrica si está comprometido, ¿cierto? El sistema vascular, en el fondo está hipotenso, ¿cierto? Está con inestabilidad hemodinámica o con el fármaco que corresponde según el tipo de arritmia que ustedes observan. Si el paciente está convulsionando, deben administrar, ¿cierto?, la primera línea, que sería en este caso benzodiazepina, para el manejo de esa convulsión. Por lo tanto, mientras ustedes sacan esta historia rápida, el A, B, C, D, E es muy importante, ¿ya? Nunca olviden el electro y el hemogluco. Después de que estabilizan a su paciente, ¿cierto? Y le dan esta primera atención y esta primera evaluación rápida del ABCD, que es el estándar en medicina de urgencia, de un fondo que es mantener vivo a su paciente, van con calma a empezar este otro ABC, que es el ABC del paciente intoxicado. Que es, primero, y hacerse las siguientes preguntas. ¿Voy a evitar la absorción del fármaco? ¿Voy a favorecer la absorción del fármaco? ¿Voy a favorecer la eliminación del fármaco y antagonizar el tóxico? ¿Por qué se los digo a modo pregunta? Porque si este es el ABC de todas las intoxicaciones, no siempre voy a hacer todos estos pasos, ¿ya? No siempre voy a evitar la absorción del fármaco, no siempre voy a favorecer la absorción del fármaco, no siempre voy a favorecer la eliminación del fármaco y no siempre voy a poder antagonizar el tóxico. Y aquí les voy a explicar en cada uno de estos por qué no lo hacemos en medicina de urgencia de rutina y en todos los casos. Lo que sí siempre tenemos que hacer en realidad, si hay algo que sí, si el paciente hubo un derrame, por ejemplo, y queremos evitar la absorción del fármaco, tenemos que hacer una descontaminación,
de piel y mucosas. Si el paciente, por ejemplo, eh, tiene la ropa con el producto químico que ustedes sospechan que es el que le está generando todo este toxidrome, ¿cierto? Deben protegerse ustedes primero y después el paciente. Y eso significa retirar toda la ropa y lavar. Y esa agua se trata como un elemento tóxico. Ya la idea es que no es que la gente, esa agua corra por el patio de la urgencia, ¿cierto? O por su reanimador y que todo el que entre se contamina. Otra forma de evitar la absorción del fármaco es el lavado gástrico y la tercera es la irrigación intestinal total. Aquí está evitar la descontaminación. En Israel, por ejemplo, que viven siempre donde existen estas tremendas atentados con órganos fosforados, ¿cierto? Por ejemplo, ha pasado que en países como China hubo un atentado terrorista con órganos fosforados en el metro. Entonces llegaron 200 personas, ¿cierto? Porque lo que hicieron fue tirar el órgano fosforado al suelo y después fue con lo que esperaban, que era que con la temperatura del metro del día, a la hora de máximo calor, esto se produjera una evaporación. Y esto se produjo en parte y la gente empezó a inhalar este órgano fosforado, pero a la vez se caían al suelo donde estaba el órgano fosforado. Y ahí tuvieron que hacer esta descontaminación masiva antes de atenderlo. En Israel también siempre tienen atentados donde ellos ya están preparados, ¿cierto? Arman verdaderos hospitales, ¿cierto? Afuera del hospital de base y antes de ingresar el paciente a sus unidades de reanimación, el paciente ya ingresa descontaminado, ¿ya? Em, hay todos estos atentados terroristas, ¿cierto? Por ejemplo, con Gazarín, que este órgano, que es derivado de un órgano fosforado, también requiere, el cianuro también requiere descontaminación, ¿ya? El lavado gástrico, por suerte nosotros no tenemos esos atentados todavía, ¿ya? Pero tenemos que estar preparados y saber cómo actuar en el caso que tengamos que enfrentarnos a la lamentable situación. El lavado gástrico es muy, muy cuestionable, ¿ya? Y no está excéntrico de polémica en este último siglo, diría yo, ¿ya? La indicación es para intoxicaciones graves, letales y que tienen menos de una hora de evolución entre que ustedes ven al paciente y el momento en que el paciente ingirió el tóxico. La verdad es que eso no ocurre casi nunca, ¿ya? Generalmente nos llegan más tarde. Y cuando son dosis tan altas, generalmente como muchas veces están asociados a intentos suicidas que se hacen eh, que no avisan, son encontrados los pacientes. Consumo de etanol, por ejemplo, consumo de organofosforados, consumo de carbamato. eh, el paciente no avisa, entonces cuando lo encuentran ya ha pasado generalmente más de una hora. Eh, si pese, porque tiene muchos efectos, el lavado gástrico primero se debe hacer con una sonda orogástrica, sonda que no está disponible en ningún servicio público, ¿ya? Se debe hacer de cúbito lateral izquierdo, se deben pasar al menos 10 a 15 ml de suero fisiológico por kilo, máximo 250 en niños, y una de las funciones principales en la que la estaban usando en Estados Unidos era para poder colocar la sonda, extraer una muestra y enviarla al laboratorio para análisis toxicológico. Cosa que acá no ocurre porque tenemos poca disponibilidad de centros de, de análisis de fármacos. Eh, el laboratorio de la Pontificia Universidad Católica sí lo tiene. Ellos sí tienen, ¿cómo se llama? Pueden pesquisar ciertos fármacos, lo que es útil en niños, ¿ya? Pero con la sonda nasogástrica, que es la que tenemos disponible, no debiéramos hacer lavado gástrico, ¿cierto? Ahora, si es una intoxicación potencialmente grave y tiene menos de una hora de ingesta el fármaco, y queremos una toma de muestra, o realmente es muy grave la intoxicación y queremos sacar en el fondo el medicamento, tiene que ser con vía aérea protegida idealmente, o
teniendo la certeza que el paciente no se va a comprometer de conciencia. Pacientes con compromiso de conciencia, contraindicación absoluta de lavado gástrico. Y como ustedes recordarán, yo les dije que epidemiológicamente como el 46% de los pacientes se intoxican, ¿cierto?, con benzodiazepina. Tenemos un síndrome hipnótico que se caracteriza por depresión del estado de conciencia, somnolencia, bradycardia. Entonces, por lo tanto, ya sacamos inmediatamente el 50% de la población. Pacientes con lesión de vía digestiva, pacientes con ingesta de hidrocarburos, ¿ya? Benzina, parafina, ustedes decir, ¿quién toma benzina y parafina? Sí, hay gente que toma benzina y parafina para intoxicarse. Y la otra vez atendí a un paciente en San Clemente que consumió benzina para que el alcotés le saliera negativo. Alguien le dijo, mira, si tú vas curado y te tomas los carabineros, siempre lleva un frasquito con benzina, tómate un trago y el alcotés no te va a dar nada. Los hidrocarburos no se puede hacer lavado gástrico porque tienen alto riesgo de broncoaspiración. Si el paciente requiere sedación o hay que combatir con él y romperle todas las fosas nasales para colocarle la sonda nasogástrica, también es una contraindicación porque el beneficio es muy bajo. Pacientes con diástesis hemorrágica y obviamente en pacientes que no tienen dosis tóxica o o el medicamento tóxico que ingirieron, la verdad es que las consecuencias que les puede traer son muy bajas. Otra, em, otra pilar, ¿cierto?, de la toxicología es tratar de ver cómo podríamos favorecer la absorción del fármaco. Es decir, ya lo ingirió, ¿cómo hago que se absorba más rápido para poder eliminarlo más rápido, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿cierto?, el bien conocido carbón activado. Este carbón activado también tiene indicaciones bien precisas. Es súper bueno desde el punto de vista farmacológico para que por esta porosidad, ¿cierto?, y esta filtración que tiene, el fármaco quede atrapado en los poros del carbón. Si uno lo ve desde el punto de vista farmacológico, es una súper buena opción, pero no está exento de complicaciones y de riesgos. Primero, en la mayoría de los fármacos, no en todos, debes administrarse antes de una hora, entre una hora máximo desde la ingesta del medicamento. Son 100 gramos en adulto, 1 gramo por kilo en niño, diluido por 30 gramos de carbón activado. 30 gramos de carbón activado deben diluirse en 240 ml. Entonces, un paciente que pesa 90 kilos tiene que tomárselo diluido más o menos en 1,5 litros. ¿Ya? Ahora, y nunca menos de 1 litro. El punto es que tiene que tener voluntad el paciente para tomárselo, porque no le vamos a colocar una sonda nasogástrica, excepto que tenga vía aérea protegida para administrarlo. Si tiene vía aérea protegida, es una buena opción. Si no, hay que pensarlo que el paciente tiene que estar muy consciente, muy vigil, para tomarse con toda la tranquilidad del mundo ese carbón activado y haber llegado en la primera hora de consulta. Contraindicación absoluta, compromiso de conciencia sin vía aérea digestiva. La broncoaspiración del carbón activado genera unas neumonias químicas que son del terror, es decir, el pulmón queda destruido. Riesgo de hemorragia o perforación, si el paciente consumió cáusticos, por ejemplo, no le puedo dar carbón activado, ¿cierto? Porque puede tener una perforación esofágica. Si dijo, no, voy a morir, ¿cierto? Y se tomó un vaso de soda cáustica o cualquier otro cáustico, no le puedo administrar carbón activado. Si el paciente requiere endoscopia, muchas veces nos llegan pacientes, por ejemplo, que han consumido elementos o cuerpos extraños, por ejemplo, vidrio. Nos pasó el otro día que el cabro consumió fármaco y después se comió vidrio molido. Ese paciente requería una endoscopia precozmente. No podemos administrar carbón activado porque cuando el endoscopista vea y trate de ver dónde está, si es que hay algún cuerpo extraño, no va a haber nada, ¿cierto?
Y tiene que ser indicado en los fármacos que realmente se favorecen. Por ejemplo, en la intoxicación por litio, el carbón activado acá no absorbe nada, no sirve, ¿ya? Otra de nuestros pilares para tratar de eliminar esto, ¿cierto? Es favorecer la eliminación del fármaco. Y acá tenemos distintas formas. Eliminación renal, ¿cierto? Podríamos decir que eh, podríamos eliminarlo renalmente y aquí aparece un concepto que se llama alcalinización de la orina. Cada vez menos utilizado, donde se trata de llevar el pH de la orina a 7,5 aproximadamente, y la verdad es que tiene bien poca utilidad. Sirve en algunos fármacos. Metrotrexato, intoxicación por metrotrexato, intoxicación por salicílico, como la aspirina, ¿cierto? Que la intoxicación por ácido salicílico es grave. Clorpropamida y algunos herbicidas. No mucho más, no mucho más. Otra forma son aquellos fármacos que son hemodializables, por ejemplo, el litio, ¿cierto? Que se une a una proteína es importante, lo que permite que se puedan dializar. Y la otra forma de eliminación es dar múltiples dosis de carbón activado, como ocurre en el caso de intoxicación, por ejemplo, grave por carbamazepina. Al final vamos a pensar en el antídoto y acá quiero que se concentren porque existen algunas malas prácticas con respecto a los antídotos, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo por qué. El ejemplo, si ustedes sospechan de intoxicación por opioides, no lo piensen. Naloxona, ¿cierto? Que es el que tenemos disponible, que es endovenoso, ¿cierto? Eh, si es por órgano fosforado y tiene síntomas de intoxicación, atropina. Si es dosis tóxicas de paracetamol, N-acetilcisteína, y si tiene complicaciones graves por ingesta tóxica de cocaína o mitriptilina, bicarbonato de sodio. Yo creo que estos antídotos son los que uno debiese manejar siempre en su memoria a corto plazo y pensarlo y saber identificar cada uno, porque estos cambian rápidamente el pronóstico. Es decir, si tenemos un paciente con frecuencia respiratoria menor a 12, pupila amiótica, bradicárdico, hipertensión, como el caso que vimos, ¿cierto? En Buenos Aires, que uno llegó así y a un médico se le ocurrió administrarle naloxona, después de 24 que se habían muerto, se dieron cuenta que se estaban intoxicando con opioides. En Estados Unidos, eh, usan la naloxona en spray nasal, que es igual de efectiva que la endovenosa, que se llama Narcan. Este ha sido tan famoso y es tanta la crisis sanitaria que ha generado la intoxicación por opioide en Estados Unidos que padres han optado por comprarlo como parte del botiquín de la farmacia, así como ustedes tienen en sus casas paracetamol, un ibuprofeno, no sé, por si les duele algo. Acá se está comprando masivamente esta naloxona spray para tenerlo en caso de emergencia. A ese punto se ha llegado en otros países que no están tan lejos de nosotros. Pero esto es lo que contamos nosotros en todos los hospitales, ¿cierto? La naloxona que viene en una presentación de 0,4 miligramos por ml. Si el paciente a usted le llega con estas características y deciden administrar naloxona, si no responde, no tengan miedo en duplicar la dosis. 0,4 miligramos de B, si no responde, 0,8, hasta que responda, hasta que el paciente tenga la frecuencia respiratoria adecuada. Obviamente que este paciente hay que hospitalizarlo, hay que dejarlo en observación porque por lo menos 24 horas, ¿ya? Pero siempre duplicando la dosis. Las intoxicaciones por benzodiazepina, que son las más frecuentes, son lejos las más dulces de las intoxicaciones, ¿ya? Las benzodiazepinas en general disminuyen la ansiolisis, la ocupamos, ¿cierto?, para el manejo de las convulsiones, en pacientes que se están infartando y están muy adrenérgicos, nosotros queremos disminuir la adrenergia, por ejemplo, le administramos benzodiazepinas, ¿cierto? Si están intoxicados con cocaína, benzodiazepinas, si están intoxicados, ¿cierto?, con algún medicamento que baje el umbral convulsivante, siempre vamos a administrar benzodiazepina.
Y si el paciente está muy nervioso y está muy agitado, benzodiazepina. Por lo tanto, las dosis tóxicas, si bien producen este síndrome hipnótico, son bastante benignos. Por lo tanto, no nos tenemos que asustar, ¿ya? Em, las arritmias muchas veces las trabajamos con eso. Por lo tanto, el antídoto acá, el flumazenil, no lo usen. Si les llega un paciente de la calle me refiero de su hogar, de una fiesta, del campo, de donde sea, y ustedes sospechan por la historia clínica, por el examen físico, por los antecedentes recabados, después que estabilizan a su paciente, que este paciente puede estar intoxicado, probablemente por benzodiazepina, no usen el flumazenil para ver si es verdad su teoría. ¿Por qué? Tiene muchos efectos adversos. Generalmente los pacientes no solo toman un fármaco, generalmente toman benzodiazepina y amitriptilina, benzodiazepinas y alcohol, benzodiazepinas y cocaína, benzodiazepina y paracetamol. Entonces, ustedes no saben, o todos juntos, ¿cierto? ¿Qué de esos fármacos, usted al quitarle el efecto protector de la benzodiazepina, va a generar una crisis? Por ejemplo, el flumazenil aumenta el riesgo de arritmias, taquicardias ventriculares, supraventriculares, fibrilación auricular. Aumenta el riesgo de hipotensión severa. Baja el umbral convulsivante, por lo tanto, aumenta el riesgo de convulsiones. ¿Y qué van a tener que hacer? Le van a mostrar el flumazenil, el paciente va a convulsionar y le van a tener que poner más benzodiazepina. Si el paciente tiene antecedentes, ustedes no saben si ese paciente que supuestamente viene comprometido de conciencia, además tiene un TEC o una hemorragia suracnoidea. El flumazenil aumenta la presión intracraneal. Y en fin, cuando eventualmente, para no satanizar el flumazenil, lo van a usar. Ustedes están trabajando, ¿cierto?, en su unidad de urgencia y tienen que hacer una endoscopía de urgencia y el paciente no quiere colaborar y lo sedan. Va a la endoscopía, vuelve y se les pasa un poco la mano porque el paciente era muy obeso, porque era enfermo renal crónico y quieren en el fondo despertarlo y ustedes tienen la certeza que lo único que administraron fue lorazepam o midazolam. Lo pueden revertir para que el paciente despierte o después de una cardioversión eléctrica. Pero es muy pocas veces en que ocurre eso. Yo creo que en mis 15 años trabajando como urgencióloga, creo que lo he usado una vez con una adulta persona mayor que le hizo una cardioversión eléctrica, que llegó inestable, y la señora tenía como 90 años, pero era autovalente y no despertaba y no la podía, tenía que despertarla para poder trasladarla a la otra unidad porque no se iba a manejar en UCI en ningún otro lado y quería sacarla adelante y le administré el flumazenil para que en el fondo no desaturara tanto. Creo que ha sido la única vez, que fue como una medida muy excepcional. Pero el resto, gente joven puede seguir durmiendo sin problema en una buena posición de seguridad. Ya, espero haberle transmitido lo que quise transmitirle. Si el paciente llega intoxicado por benzodiazepina, déjenlo tranquilo, coloquen el oxígeno si necesita y esperen que despierte. Obsérvenlo, monitoricen, tomen hemoglucoté. Si hay una historia poco clara, tomen un escáner de cerebro, pero esperen tranquilamente. Algo que no se nos puede pasar es la intoxicación por paracetamol. Pacientes con consumo de polifarmacia siempre tienen que asumir que en todos los botiquines de la casa, como ya les mencioné, hay paracetamol. Muchas veces no saben lo que tomar. Muchas veces se empiezan a abrir los sachets, meten un plato, y a mí me ha tocado gente que se los come así como a cucharadas. Ahí no vas a poder contar. No pierdan tiempo tratando de averiguar qué es. Ya nada de andar contando pastillas, no pierdan tiempo en eso. ¿Ya? Asuman que el paciente, primero que lo estabilizaron, ¿cierto? Asuman que probablemente en ese kit da lo mismo, iba paracetamol y trátenlo, porque la N-acetilcisteína sí que cambia la mortalidad y si no tenemos cómo medir los niveles plasmáticos, ¿cierto? De paracetamol, que en muy pocos centros se pueden medir a nivel público, ¿cierto? Que podemos tomar este nomograma, ¿cierto?
bueno, van a tener que asumir que está intoxicado porque el riesgo-beneficio es mayor. Y ahí le administran el antídoto, que es la N-acetilcisteína, dosis de carga, 140 miligramos por kilo, y después pueden tener una dosis de mantención de 70 miligramos por kilo cada 4 horas hasta completar 17 dosis. Lo que van a ver frecuentemente son los pacientes intoxicados por alcohol y otras cosas más. Este es un paciente que nunca lo subestimen, ¿ya? Un paciente que llega intoxicado con alcohol puede tener otras lesiones que son más mortales que el mismo alcohol. Traumatismo, neumotórax, lo que se le ocurra. La gente cuando está intoxicada por alcohol hace las cosas más estúpidas que se les pueda ocurrir. Creen que pueden volar, creen que pueden caminar arriba de un puente, de la baranda de un puente, creen que pueden manejar ebrio, chocan, se bajan del auto y siguen caminando. Por lo tanto, nunca lo subestimen. Eh, un paciente que me llevaron a la urgencia intoxicado, porque el TEC es lo más frecuente, ¿eh? Que se confunde, pero de las cosas anecdóticas me tocaron un señor que el SAMU lo encontró en la calle, así en el suelo, y bueno, iban pasando, lo tiraron arriba de la ambulancia y lo fueron a dejar a la urgencia. Ya, eso es un clásico, ¿cierto? Lo dejaron ahí, y cuando llega, sí, estaba en evidente estado de ebriedad, hálito etílico y todo, pero estaba hipotenso. No, la enfermera que todos los curados se hipotensan, ya pongámosle un suero y listo. Le empecé a hacer ecografías, ¿cierto? Y no tenía sliding de la pleura derecha. Y dije, ay, qué raro. Le pedí un escáner de cerebro porque igual estaba comprometido de conciencia por el alcohol y tenía esto como de neumotórax y algunas contusiones por ahí. Y tenía un neumotórax, que era tensión. El señor el paciente se había subido a un árbol a dormir para, para que no lo vieran. Y se quedó dormido y se cayó el árbol sin ningún apoyo. Se fracturó todas las costillas y tenía un neumotórax traumático, ¿ya? Entonces nunca lo subestimen. Ya, con esto yo creo que he dicho, porque este es tema, cada uno de estos, podríamos hacer una charla de cada uno de estos temas por separado. He tratado de darle una visión general de lo que es el enfrentamiento inicial. Como cierre, no traten el tóxico, traten al paciente. Em, perdón, ¿cómo se llama? Traten de siempre estar enfocados en lo que necesita y darle soporte a su paciente, si hay hipoxemia con oxígeno, si requiere en el fondo estabilización hemodinámica cristaloide, drogas vasoactivas, si está convulsionando yugular, esas convulsiones, siempre darle el soporte y después pensar en las otras cosas y nada de estar perdiendo tiempo en el fondo averiguando qué pastilla tomó, qué no. Si no tienen la información rápida, fluida, no se compliquen. Tómenle electro, tómenle hemogluco, manéjenlo, estabilícenlo, ¿ya? Em, entonces, siempre obtener una información de cómo ocurrieron los hechos y lugar, considerar el uso de elementos de protección personal cuando ustedes desconozcan. Si les llega una avalancha de personas intoxicadas con mismos síntomas, ojo, algo pasó ahí, usen los elementos de protección, descontaminen. Como les digo, en Chile no estamos expuestos, pero puede ocurrir un atentado terrorista igual, probablemente no en Talca, pero sí en Santiago, no creo que todos trabajen toda la vida en Talca, o quizá en Talca en 10 años más, ¿cierto? Aunque uno nunca sabe, por algo Talca es tan famoso. Soporte, oxígeno, volumen, ¿cierto? Droga vasoactiva, arritmia, manejar las arritmias, ¿cierto? Si el paciente está bradicárdico extremo y no respondió a naloxona, parche marcapasos, sonda marcapasos, si está hipoglicémico, glucosa, siempre el soporte inicial del paciente tiene que estar enfocado en mantener vivo su paciente y no en el tóxico. Y después que lo estabilizan, hacen un examen físico y evalúan todo este ABC que les dije del manejo del paciente intoxicado. Y tratar en este examen físico con los antecedentes, ¿cierto? Que orienten a un toxidrome para evaluar una eventual descontaminación gástrica, evaluar
eventual uso de algún de carbono activado o de, em, ¿cómo se llama? Cristalizar, cristalizar, ¿no? Aumentar el pH, ¿cierto? De la orina, ¿cierto? Alcalinización de la orina con bicarbonato, eventualmente, en el menor de los casos le va a pasar y evaluar el antídoto, que eso sí tiene que ser algo que tienen que tener súper claro. Y después de eso, terminan con su paciente, ven si se lo envían a un hospital de referencia, lo deben hospitalizar, se va de alta porque no eran dosis tóxicas, requiere evaluación por psiquiatría si hay un intento de lesión persistente, ¿cierto? Con un score de riesgo alto. Muchos pacientes también tienen que entender que toman estos fármacos y después se arrepienten, porque fue un impulso que tuvieron, ¿ya? Fue un momento de rabia, sobre todo los adolescentes, aunque uno lo ve también en los adultos, que tienen estos como, ya me enojé y me voy a tomar esto. Y después se arrepiente. Y o si el paciente está más grave y requiere UCI o UTI, ¿ya? Siempre requieren un tiempo de observación. Traten de ser empáticos con estos pacientes. No los juzguen. Ustedes no son jueces, son médicos. Tienen que facilitarle el acceso. Muchas veces van a ser su opción de poder tomar una vida como la que llevaban antes. No los maltraten, probablemente el chico o la chica que ya intentó atentar con ya lo ha pasado suficiente mal, o el adulto mayor, no lo hagan esperar, ya lo ha pasado suficientemente mal como para que más encima nosotros seamos otro muro más para ellos, seamos otro obstáculo, ¿ya? Tenemos que hacer lo mejor posible para que ellos puedan recuperarse y tal vez retomar. Incluso también los pacientes alcohólicos, también los pacientes drogadictos, ¿ya? No llegan ahí por casualidad, son pacientes enfermos, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna consulta. Eso es todo lo que yo les podría. Agradezco la invitación y muchas gracias por permitir hablar de estos temas que son tan importantes. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y, bueno, abarcar este tema tan importante y desde todas las esferas que usted lo hizo, dándonos consejos para la práctica y muchas gracias. Por el chat le escriben todo muy claro, muy buena presentación, doctora. Ah, qué bueno. ¿Alguna pregunta, algo? De momento no. Ya.